tomar acciones desde el punto de vista dietético para contribuir a una mejor resolución o control del problema hipertensivo. No siempre es factible ni lograr la adherencia a las prescripciones dietéticas, ni tampoco alcanzar exitosamente esos objetivos. Así que vamos a buscar las mejores estrategias para poder resolver y abordar primero esta problemática. Las informaciones que están aquí son tomadas de varios documentos, entre ellos de la guía ESC, ESH. Hay una guía nueva sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Y de los CDCs, claro, esta información también es muy importante. ¿Qué es lo que requerimos conocer a propósito de la hipertensión? ¿Qué cosas nos resultan útiles para abordar el tema dietético o la dietoterapia? Aproximarnos a una definición de hipertensión, a la clasificación de la misma, a la prevalencia, a los factores de riesgo de los eventos cardiovasculares y renales que son frecuentes, a la importancia del daño orgánico, a los retos en la evaluación del riesgo cardiovascular que conlleva toda la manifestación clínica de la hipertensión. Obviamente tenemos que ver cuáles son los mecanismos farmacológicos, que son los que revisan ustedes y aprenden en clínica. Las modificaciones del estilo de vida son muy importantes en su abordaje en esta clase, y por supuesto que nos interesa ver cómo alcanzar una restricción en la ingesta de sodio a nivel del individuo, la familia. Y un factor que resulta muy importante y que es colateral a la hipertensión es el consumo de alcohol. Por eso se recomienda un consumo moderado de alcohol. Otros de los cambios, además de la dieta que se persigue para tener impacto, es la reducción del peso corporal. Varios estudios establecen el volumen de éxito expresado en milímetros de mercurio por kilos de peso corporal. ¿Qué impacto tiene la realización del ejercicio físico regular y, por supuesto, el abandono del tabaquismo? Todos estos son aspectos necesarios que vamos a topar rápidamente para entender por qué las restricciones y la disminución en el consumo de sal. Esta es una de tantas definiciones, pueden utilizar cualesquiera. En esta se establece que la hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio, siempre y cuando estas sean medidas en la consulta médica. Pues esta definición, de acuerdo a el organismo que lo emite, está basada en evidencias de múltiples estudios clínicos aleatorios que indican que el tratamiento de los pacientes con estos valores de presión arterial resulta beneficioso. Así que estas son condiciones importantes a considerar para efectos especialmente de los límites
de los umbrales que esperamos alcanzar con nuestros aportes, ya sean farmacológicos o dietéticos. La prevalencia de la hipertensión, de acuerdo a la encuesta nacional de salud en Sanud en el 2012, claro, esta fue una encuesta nacional gigantesca, súper grande, que no se ha vuelto a realizar por siempre razones de carácter económico en el país, así que no disponemos de información más actualizada que la que disponemos de Ensanud 2012. En esta encuesta se realizó en personas de 18 a 59 años y se evidencia que hay una prevalencia de 2 al 21%. Basándose en la presión arterial media medida en consulta, la prevalencia mundial, en cambio, de hipertensión arterial se ha estimado en aproximadamente 1.130 millones de personas hipertensas en el año 2015. Estas son cifras realmente espeluznantes, son gigantescas, y una prevalencia mayor a 150 millones en Europa Central y Oriental. En términos generales se dice que la hipertensión arterial en adultos se sitúa alrededor de un 30 a 45%, con una prevalencia global estandarizada por edad del 24 y el 20% en los varones y en las mujeres en el 2015. Se calcula que el número de personas con hipertensión aumentará entre un 15 a 20% en el 2025, ya mismo, y que llegaría a afectar a 1.500 millones de habitantes o personas en el planeta. ¿Quieres ir al San Luis a tomar un cafecito? En el Ecuador, hace un par de semanas, ya alcanzamos la cifra, ya nació el niño, 18 millones de habitantes, así que estamos con esa cifra. Y en el planeta seguimos también creciendo y estamos con estimaciones para noviembre del 2022 entre aproximadamente 8.000 millones de personas. Gran parte de ellos harán hipertensión arterial y la idea es entonces estar preparados para su atención. ¿Cuáles son los retos en la evaluación del riesgo cardiovascular? Aquí los especialistas en cardio, como lo propone Williams en la Revista Española de Cardiología, hace unas clasificaciones bastante complejas que simplemente los mencionamos y que no necesariamente son materia de utilización cotidiana en el diagnóstico inicial, porque eso es lo que hacemos a nivel de medicina general. Se recomienda clasificar, dice este autor, la presión arterial como óptima, como normal, normal alta o hipertensión de grado 1 a 3. Según se contabilicen los valores de presión arterial que se insiste deben ser medidos en consulta. Esta es una recomendación de tipo C, clase 1. Se recomienda también la evaluación del riesgo cardiovascular con el sistema SCORE para pacientes hipertensos que no tienen riesgo alto o muy alto por enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o diabetes. Una elevación pronunciada de un factor de riesgo, por ejemplo, colesterol o HBI hipertensiva clase 1 y nivel de evidencia B. En fin, estas son
complejidades que se ha profundizado mucho en la estimación y clasificación para poder focalizar cierto tipo de tratamientos. Vale la pena que nos introduzcamos ahora en esta magnífica explicación sobre lo que necesitamos saber respecto al sodio, a la sal, al cloruro de sodio y a las restricciones de lo que significa una dieta baja en sal. Pongan atención, por favor. Siempre hemos sabido que la sal es mala y mucho más para los pacientes que tienen la tensión alta. Pero lo que debéis de saber es que la sal es necesaria. Lo malo es abusar de ella, como todas las cosas. Sí que quiero empezar explicándoos un poco qué función tiene el sodio en nuestro organismo y después ya iremos entrando en materia. Interviene en el equilibrio ácido-base. Interviene también en la homeostasis, es decir, en el equilibrio de líquidos dentro y fuera de la célula. También ayuda a la generación y a la transmisión del impulso nervioso. Y ayuda a que los músculos respondan a los estímulos. ¿Cuánto sodio debemos de consumir? Nuestro organismo necesita una cantidad muy concreta de sodio. Se estima que necesita entre 1.500 miligramos y 2.400 miligramos. Desde luego que si eres un paciente obeso o eres un paciente con la tensión alta, la recomendación será que consumas 1.500. Nunca será en el grupo de los 2.400. El mayor error en el que caemos muchas veces todos es pensar que del sodio del que estamos hablando es la sal que añadimos al cocinar, pero no somos conscientes que los productos procesados contienen cantidades muy elevadas de sodio. Lo primero de todo que tenéis que hacer es aprender a leer la información nutricional que viene en los paquetes de cada alimento. Ahí veréis, en función de cada marca, hay algunos que te viene la cantidad por 100 gramos y otros te vienen por cada 30 gramos. Si te viene cada 100 gramos, tienes que ver cuánta cantidad tiene ese envase. Por ejemplo, si tú coges un tetrabric de tomate frito, y te pone la información nutricional que por cada 100 gramos tiene 1.200 miligramos de sodio y el tetrabric tiene 400 miligramos, si tú te echas todo el tetrabric tendrás que multiplicar esos 1.200 miligramos por 4. Así que imagínate, serán 4.800 miligramos, pues el doble de la cantidad que necesitas y solamente sería en una comida. Luego tendrás que sumar lo que consumes en el desayuno, en la cena. Así que imaginaros la cantidad de sodio que estás ingiriendo al día sin darte cuenta porque tú piensas que no has añadido sal. O, por ejemplo, los cereales refinados, estos que damos muchas veces a los niños por la mañana porque es algo muy fácil, muy cómodo, les gusta porque son dulces y además pues no hay que preparar nada, es algo que es facilísimo. Si vemos en la información nutricional, veréis que tiene también mucho sodio. Con esto lo que os quiero decir es que todas las clases sean procesadas, todas contienen sodio y que no somos conscientes de lo que estamos consumiendo, salvo que empecemos a cambiar un poco la mentalidad y estudiamos las etiquetas de la información nutricional. Otro truco es consumir la mayor cantidad posible de productos naturales, porque ahí sí que nosotros podemos controlar la cantidad de sodio que echamos. Otra forma, por ejemplo, de disminuir la cantidad de sodio que ingerimos es dar sabor a los alimentos pues con especias, por ejemplo, con pimienta, con ajo en polvo, con perejil, con orégano. Luego hay preparados de especias que contienen mucha sal, con lo cual tendrían que ser especias en las que no contengan sodio. Hasta ahora solamente os he dicho la cantidad diaria recomendada. Y os estoy insistiendo en que no debéis de exceder esa cantidad, pero igual estáis preguntando que por qué. ¿Qué pasa si tú consumes más sodio? El consumo de sodio en exceso conlleva que nuestro organismo retenga líquido para diluir ese sodio que hemos consumido de más. Con lo cual eso va a hacer que aumente nuestro volumen sanguíneo, que implica un mayor trabajo para el corazón y que aumente la presión de las arterias, lo que con el tiempo puede derivar en hipertensión, en un infarto del corazón, en un ictus o en insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista ya más estético, esa retención de líquidos para diluir ese exceso de sodio va a suponer que tengamos más celulitis, que aumentemos de peso y de volumen y perdamos definición corporal. A la hora de cocinar tienes que saber que una cucharita pequeña aporta 2.000 miligramos de sodio. Cada miligramo de sodio retiene 5 veces su peso en agua. Cuando estudié más a fondo el tema del sodio y empecé a hacer lo que estoy recomendando, el leer la información nutricional de los alimentos, me quedé impresionada en muchas cosas. Como os decía, lo de los cereales, por ejemplo, otro producto que me tiene totalmente, que es uno del crédito, es el pavo. Muchas veces pensamos que el pavo, bueno, pues efectivamente tiene poca grasa,
pero los pavos que tienen empaquetados, los que son más procesados, pues esos tienen muchísima cantidad de sodio. Solo 57 gramos de pavo, que no es nada, tiene 510 miligramos de sodio. Igual ya prácticamente de una sentada ya te has tomado pues una tercera parte de lo que debes de consumir. Los productos procesados que más contenido en sodio tienen son todos los productos enlatados, los embutidos, las aceitunas, las cebolletas, los pepinillos, las salsas, los tomates fritos que venden, por ejemplo, lo que os decía, los cereales refinados, todos los frutos secos que contengan sal, por eso los frutos secos son muy buenos, pero tenéis que ir para aquellos que no contengan sal. Bueno, con esto más o menos lo único que he hecho ha sido daros una pequeña introducción a un mundo que es fascinante, que os vais a encontrar con muchísimas sorpresas, así que mi recomendación es que empecéis a leer la información nutricional de los alimentos para saber bien qué es lo que estáis comiendo. Sustituir la sal por especies o consumir el mínimo posible. Y si utilizar sal, mejor que sea sal rosada, que tiene muchas más propiedades. En fin, espero que os haya resultado interesante el vídeo. Si ha sido así, le dais al like, lo compartís, os suscribís a mi canal y nos vamos viendo en los próximos vídeos. Adiós. Siempre hemos sabido que la sal es mala y mucho más para los pacientes. Muy bien, hemos escuchado esta magnífica síntesis de esta doctora sobre el sodio y la sal en general. Nos vamos a ir aproximando hacia una cuantificación de qué mismo y cuántas cucharitas son las que recomendaríamos. Pero antes, digamos unas pocas palabras sobre lo que significa tratamiento de la hipertensión y modificación de los estilos de vida. En general, un estilo de vida saludable puede prevenir o retrasar la aparición de hipertensión arterial y reducir el riesgo cardiovascular. Para esto se necesita una restricción de la ingesta de sal, del tabaco, una moderación en el consumo de alcohol y un consumo abundante de frutas y verduras, junto a una reducción y control del peso corporal, acompañado obviamente de una actividad física regular, cotidiana. Por eso hay una expresión que dice: el que quiere celeste que le cueste. Todas estas cosas necesitan de disciplina sobre todo y de una claridad del paciente para comprometerse a realizar esto. ¿Cómo se restringe el sodio, la sal en la dieta? Insistimos que el consumo excesivo de sodio superior a 5 gramos por día se asocia con aumento de la prevalencia de hipertensión y con aumento de la presión arterial sistólica, también que va de la mano con la edad. En general se conoce que la ingesta habitual de sodio está en el orden de 3,5 a 5,5 gramos por día, lo que corresponde a 9 o 12 gramos de sal al día. Hay que restringir, es recomendable restringir la ingesta de sodio alrededor de 2 gramos por día, equivalente a 5 gramos de sal al día para la población general, no para los hipertensos. Entonces, la primera cosa a tomar en cuenta es que la sal está formada por cloruro de sodio, la sal de mesa, y esta sal, cuando entra al organismo, se ioniza y se divide en sodio, el ion sodio y el ion cloro. El sodio con carga positiva y el cloro con carga negativa. Eso, recordarán ustedes, lo aprendieron en bioquímica, así que es materia de recordar simplemente, y es por esta razón que
al ionizarse, cada molécula de sodio y cada molécula de cloro se cubren de 3 moléculas de agua, siempre asociándose. Recuerden que el agua es un dipolo eléctrico. En el caso del sodio, se une a través de los oxígenos que proyectan cargas delta negativas y que se atraen entonces con las cargas positivas de los electrones más externos del sodio. Al contrario, en el caso del cloro se acoplan las 3 moléculas, las 3 moles de agua por mol de cloro por el lado del sodio, que proyectan cargas delta positivas y que son atraídas por las cargas de los electrones más externos del cloro, que es negativo. Así entonces se incrementa notable y significativamente el volumen sanguíneo, la retención de agua, la mayor resistencia generada por un continente versus un contenido que va creciendo por la sal. Esta es una de las explicaciones más básicas que se ha hecho para poder entender y educar a los pacientes. Claro que ellos no entienden nada de fuerzas delta positivas ni negativas. Tenemos que ingeniarnos para decirles que el agua se pega a la sal y que eso hace que aumente la retención de agua dentro de los vasos sanguíneos. Esta explicación bioquímica de cómo actúa la ionización de la sal de mesa salió como una pregunta en el examen de habilitación del CENACYT hace algunos años. Así que no se olviden de esta explicación, que es muy interesante y que nos va a permitir encontrar las mejores estrategias para frenar este fenómeno. Y uno de los temas, como explicó esta autora en el video que vimos hace un ratito, es más saludable recomendar a los pacientes la sal de Himalaya. Esta sal que tiene esta contextura amarillenta, claro que es más cara, pero es más saludable porque tiene algunas propiedades muy beneficiosas para los pacientes. Y la propia American Heart Association recomienda ingerir menos de 2.300 miligramos al día. Tampoco se debe superar el límite ideal de los 1.500 miligramos al día para la mayoría de los adultos. Esta es una condición fundamental que hay que preservar, en especial para aquellos con hipertensión arterial. Esa es la meta, el objetivo que se pretende alcanzar. Incluso reducir a 1.000 miligramos al día puede mejorar la presión arterial y la salud cardíaca. Pero llegar a comer 1.000 miligramos quiere decir que es muy bajito, es una puntita de cuchara de café en términos de sal. Ya vamos a ver una cucharita más adelante para que vean que es muy poquito. Sin embargo, la contabilidad hace referencia también a los alimentos ya preparados. Ahí está la famosa cucharita. Entonces, 1 gramo debe estar solamente por aquí y completa la cucharita son 5 gramos. Nosotros en el Ecuador estamos sobregirados, tenemos un consumo que está alrededor de 9 gramos, cuando lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud es inferior a 5. 6 a 5.
Siempre se ha intentado que no sea materia de tortura porque el paciente pronto va a abandonar y la crisis que existe cuando usted prescribe dietas hiposódicas es que la casa no es un hotel. Aquí comemos todos. Entonces, ¿cómo hacemos para preparar unos con sal, otros sin sal, otros bajo en sal y así por el estilo? Eso es una cuestión que va a fallar y esto es lo que los gringos llaman la no compliance, la no adherencia al tratamiento. Pronto se abandona porque resulta poco práctico, no nos hemos percatado de que la vida es de familia y los médicos tenemos que ser muy creativos para que exista compliance o adherencia en nuestras prescripciones nutricionales, que insisto, ustedes ya lo conocen muy bien, no son fáciles de implementar, porque restringir la sal puede ser bastante complejo y esto hará que se abandone pronto. Esta famosa dieta mediterránea que tanto se ha pregonado y que tiene también detractores, siempre busca promover que se consuma de forma equilibrada verduras, legumbres, frutas frescas, lácteos desnatados, cereales y granos integrales, pescado y ácido graso no saturado, especialmente abundancia de aceite de oliva, con un consumo menor en lo que tiene que ver con carnes rojas y grasas saturadas. La dieta mediterránea incluye muchos de estos nutrientes y alimentos y también el vino durante las comidas, con la consideración que debe ser de carácter moderado y se ha prescrito que sean 2 copas para los hombres y 1 copa para las mujeres. Eso es un decir. Sin embargo, cada quien toma lo que quiere y lo que desea. Por eso es muy difícil imponer prescripciones a este nivel en relación a las exigencias del paladar, a las exigencias y costumbres de las personas. Esto lleva a fracasos enormes, entonces está bien para escribir en los textos, está bien para comentar en una clase, pero instrumentar en la práctica con una acogida que sea seria, duradera y de largo plazo, ya es más complejo. Por eso se debe educar y quizás es la mejor estrategia en nutrición, educar a los pacientes y a la población, lo cual también resulta difícil porque no tenemos un ejército de médicos que se dediquen a educar. Educaremos a nuestro entorno familiar, nos educamos nosotros mismos y a los pacientes cuando quieren aceptar y quieren y están dispuestos a cambiar. Otras acciones que se recomiendan. Se conoce que el aumento excesivo de peso se asocia con hipertensión y la disminución del mismo hacia un peso ideal reduce la presión arterial. Estupendo, entonces, la actividad física de caminar 1 hora diaria al menos, y es probable que junto con algún tipo de restricción en contenido energético pueda permitir que bajemos unos kilos y bajemos algunos milímetros de mercurio. El ejercicio aeróbico regular es beneficioso para la prevención y para el tratamiento de la hipertensión, así como la reducción notable del riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Al tabaco sí hay que darle
caña, como dicen los españoles, este es un factor muy importante de riesgo para enfermedad cardiovascular y cáncer. Con este factor de riesgo no se negocia. O deja el cigarrillo o casi no me hago cargo de su tratamiento, porque resulta muy complejo que persista este factor en términos del control de la hipertensión arterial. La relación entre el consumo de alcohol, la presión arterial, la prevalencia de hipertensión y el riesgo cardiovascular mantiene una relación lineal. Por esa razón, el consumo excesivo también puede tener un potente efecto vasopresor. Esto ha llevado a que se modere, se busquen mecanismos que sensibilicen a los pacientes, porque a veces hacen propuestas un poco extrañas que no debemos pasar y aprovechar para educar. Varias veces me han preguntado a mí, muy bien, la dieta mediterránea, el vino tinto, qué maravilla, qué rico tomar con vinito la comida. Y me hacen una propuesta no práctica, no aceptable, de que si pueden guardar todas las copas de vino de lunes a viernes para tomarse el fin de semana. No tiene sentido, no tiene efecto, no sirve de nada absolutamente, y sería prestarse a un juego para el cual los médicos no nos prestamos. Se conoce también que la actividad física regular de menores intensidades y duración reduce la presión arterial en menor medida que el entrenamiento moderado o intenso, pero se asocia con una reducción de al menos 15% de la mortalidad en los estudios de cortes que han reportado estos hallazgos. Se aconseja a los pacientes hipertensos que realicen al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico dinámico, caminar, correr, montar en bicicleta o nadar, y moderado o intenso 5 a 7 días a la semana. Si se logra alternar y compartir estos dos tipos de ejercicios, el impacto va a ser realmente muy beneficioso. Y si logramos, entonces, modificar los estilos de vida, los factores de riesgo como el contenido de grasas saturadas, que es a veces muy alto en la dieta de estos pacientes, el excesivo consumo de alcohol, erradicar el cigarrillo o el uso de cigarrillo, bajar los niveles de consumo de sal en pacientes que son sensibles a la sal, sobre todo, sería magnífico, sería estupendo, y los impactos pueden verse reflejados en valores idealizados como este. Existen también factores de riesgo que no son dietéticos, como por ejemplo los factores genéticos. Todos ustedes saben y han visto en la literatura que los afrodescendientes tienen una predisposición a la hipertensión arterial, y esa predisposición hace que en ellos sea un factor muy común, muy persistente. Hace algunos años salió un artículo muy simpático que publicó un equipo de médicos ecuatorianos y belgas en la revista Lancet sobre un estudio de hipertensión arterial en sujetos afrodescendientes en la provincia de Esmeraldas de nuestro país. Obviamente hay que tomar en cuenta el tema de la edad, los estilos de vida sedentarios, los hábitos como el fumar y el beber, que ya he comentado y que son indispensables para modificarlos.
Un simple recordatorio a propósito de su formación y aprendizaje en farmacología que nos permite asociar en la mayoría de los pacientes un tratamiento farmacológico, además de las intervenciones ya mencionadas sobre los estilos de vida, de dieta, para lograr un control óptimo de la presión arterial. Existen, como ustedes conocen, 5 clases de fármacos para el tratamiento de la hipertensión y se escogen esquemas y mecanismos y dosis que son muy particulares dependiendo de la formación y de la severidad de la hipertensión también. Grupo 1, los IECA, grupo 2, los ARA2, grupo 3, los bloqueadores beta, grupo 4, los bloqueadores de los canales de calcio y grupo 5, los diuréticos tiacídicos y análogos tiacídicos, como son la clortalidona y la indapamida. En fin, estos son los recursos terapéuticos que disponemos para el mejor control de la hipertensión arterial. Finalmente vamos a escuchar este corto video con el cual terminamos la clase a propósito de desmitificar una serie de cuestiones que existen alrededor de si me tomo el jugo de remolacha con alfalfa y con apio y no sé qué y no sé cuánto, alimentos que sí pueden contribuir a una baja de la presión arterial y otros que son simplemente eso, son un mito. Tengan la bondad de poner atención. Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. Siempre estamos liados con la tensión arterial, que sí que como para bajarla, cuáles son los mejores alimentos, es que si esto lo consumo, pues que me interacciona con algunos fármacos, pero ya nos preguntáis muchas veces si hay alguna manera, una vez que te han diagnosticado que tienes la presión arterial elevada, si hay alguna manera para bajarla o reducirla, disminuirla de forma natural. Así que hoy vamos a hablar de los mejores alimentos que deberíais incorporar en vuestra dieta para reducir los niveles de presión arterial. ¿Esto quiere decir que os vais a curar si sois hipertensos? Pues mirad, en aquellos casos donde tengáis o una presión emocional o una tensión arterial elevada por una mala dieta, o en aquellos casos que tengáis una hipertensión leve, sí, y sin tomar ningún tipo de fármaco. Para aquellos casos que tenéis una hipertensión esencial y necesitáis tomar fármacos, lo que vais a conseguir es reducir la cantidad de fármaco que necesitáis para tener controlados vuestros niveles de tensión arterial. Así que si quieres rebajar tus niveles de presión arterial, estate atento porque vamos a hablar de estos maravillosos alimentos. El aumento de la tensión arterial se debe a varios motivos, pero son dos fundamentales. El primero son el endurecimiento de las arterias y el segundo es la placa de ateroma y la obstrucción que se produce en su interior. Por lo tanto, todos aquellos alimentos que sean ricos en magnesio, que interactúen con los canales del calcio y todos aquellos que desplacen las grasas que no son las adecuadas para nuestras arterias, van a conseguir bajar esa presión arterial. Claro, iréis diciendo, venga, vete diciendo los alimentos, pues vamos a empezar con los primeros. Aquellas verduras de hoja verde, ¿cómo pueden ser? Pues las espinacas, las acelgas o la col rizada.
Todo su consumo son, en primer lugar, con un bajo aporte calórico y, en segundo lugar, contienen ciertas sustancias que van a producir un efecto antioxidante. Por lo tanto, van a reducir la inflamación de nuestras arterias y su consumo diario se ha visto que en diferentes estudios consiguen reducir los niveles de tensión arterial. Segundo, los cítricos. Hay un maravilloso estudio en el 2014 donde dice que el consumo a diario de vitamina C, ya sea a través del pomelo, de los limones, de las naranjas, acompañado de una caminata diaria de 1 hora, ya sabéis que tenemos un vídeo sobre los beneficios de caminar, consiguieron reducir en una amplia población sus niveles de tensión arterial y en un alto porcentaje de ellos los pacientes lograron dejar su medicación antihipertensiva. Tercero, diferentes semillas. Semillas, por ejemplo, como son las semillas de calabaza o las semillas de chía. Toda su incorporación en la dieta lo que va a conseguir es, a través de ese efecto antioxidante, reducir los niveles de óxido nítrico en el interior de nuestras células arteriales, de ese endotelio, de la capa interna que recubre las arterias, y por ello, al producir ese efecto vasodilatador, va a conseguir reducir los niveles arteriales. Y el cuarto, que estás hablando mucho de óxido nítrico, dinos algo sobre las grasas. Pues claro, pues vamos a hablar de los pescados, pues del salmón, de aquellos que tengan niveles elevados de ácidos omega 3. Ya sabéis también que tenemos un vídeo sobre las excelencias de estos ácidos omega 3. Lo que consiguen es desplazar las grasas saturadas, consiguen que nuestro organismo consuma esos ácidos grasos insaturados para introducirlos dentro de sus arterias, desplazar las otras grasas y conseguir que se reduzca la placa de ateroma y mejorar nuestra cantidad de grasas saludables en el organismo. No me quiero olvidar tampoco del ajo y de la cebolla. El ajo con potentes beneficios para nuestra salud y uno de ellos, muy importante, la reducción de los niveles de tensión arterial, ya sea crudo por las mañanas, cortadito, restregado en una tostada de pan integral por la mañana, y la cebolla incorporada en nuestras ensaladas. Por eso podemos hacer una ensalada con hoja verde, meter cebolla y además introducir algún tipo de semillas, como son las semillas de calabaza, y con ello, si lo incorporamos como primer plato en cualquiera de nuestras comidas, conseguiremos una dieta saludable y además bajar nuestros niveles de tensión arterial. Y por último, los postres. ¿Qué podemos poner? ¿Hay algún postre que nos sirvan? Pues sí, de entrada, pues las frutas, diversas frutas, pues como puede ser el melón, la sandía, con su alto contenido en agua, bajo contenido en azúcar, también las fresas, por ejemplo, los podemos usar. Pero aquellos que a lo mejor queréis darle un toquecito extra, un toque diferente, uno de los postres más saludables y que mejor consiguen controlar la tensión arterial es la utilización de yogures griegos, yogures ácidos, y a ello le vamos a incorporar unas bayas azules o algunas moras o algunas frambuesas. ¿Por qué? Porque tienen una cosa que se llaman antocianinas y su alto contenido en este principio activo lo que hace es actuar frente al óxido nítrico y además lo que va a conseguir es producir un efecto vasodilatador que va a conseguir reducir nuestros niveles de tensión arterial. Y nos dejamos en el tintero algún otro producto, pues como pueden ser las patatas o algunas otras frutas, pero lo que queremos recalcar es que la utilización de todos estos productos de forma equilibrada, reducir nuestros niveles de consumo de sal, caminar a diario y tener una dieta equilibrada, lo que va a conseguir es mantener las cifras de tensión arterial en sus límites justos. Cuando os diagnostiquen de hipertensión, ya sabéis que no con una cifra ya eres hipertenso, sino que tiene que ser una toma secuencial a lo largo de un mes y durante 3 tomas diferentes en diferentes momentos del día. Nada más diagnosticarte, lo primero que tienes que hacer son estos cambios en la dieta. Si pasados 3 meses vuelves a hacerte tus niveles de presión arterial y se han reducido, lo que estabas haciendo es que o tenías un alto nivel de estrés, o estabas fumando, lo tienes que evitar, o no hacías suficiente deporte y además tenías una mala dieta. Por lo tanto, antes de empezar con fármacos, dieta. Seguid estos consejos que hemos contado hoy para evitar el consumo de medicamentos.
Y nada más, hasta aquí lo que os quería contar sobre los alimentos que más consiguen reducir la tensión arterial. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que haya sido útil estos apuntes sobre hipertensión arterial y manejo dietético en los pacientes. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, doctora.